Hola chiquillos, bienvenidos a su primera clase de Gestión y Administración 1. Vamos a ver algunos conceptos medios teóricos, es una clase media fome, pero les va a dar las bases para empezar a entender de qué se trata esto de la administración y la gestión. Dentro de las competencias del perfil, en el perfil de egreso a las que apunta esta asignatura, contribuye a desarrollar principalmente las siguientes competencias: diseñar, ejecutar y evaluar tareas vinculadas a la organización de recursos humanos y materiales en servicios de enfermería mediante la aplicación de principios de gestión, administración e indicadores de medición de la calidad con foco en la innovación y en la participación multidisciplinar. Antes de partir, les quiero contar que esta asignatura es clave para que ustedes después, cuando estén en su internado, puedan hacer buenos trabajos de internado. Muchas de las cosas que van a aprender ahora en esta asignatura son las que van a aplicar después para determinar los problemas de los servicios donde vayan o de los centros de salud. Dentro de los aprendizajes esperados para esta primera unidad, y es lo que vamos a trabajar en esta clase, aplica conceptos de administración de empresas a la gestión de organizaciones del sector salud. ¿Ya? Bajo este concepto, yo les puedo contar que existe un concepto de gestión de empresas de salud que es como manejar una empresa, tal cual. ¿Ya? Por eso ustedes van a ver a veces mucho administrador público, mucho ingeniero comercial dando vueltas. El problema de eso es que no necesariamente tienen la visión desde el sector salud. O sea, ellos trabajan con una empresa pensando en utilidades, pensando en ganancias, pensando en ese tipo de cosas, cuando la salud, todos sabemos que básicamente es más que producir ganancias, uno debiera entregar un servicio que a las personas les sirva. Y ahí está lo que se llama la economía centrada en las personas y no en las empresas. Y ahí esa es la diferencia que nosotros como enfermeros, con conocimientos de administración y gestión, podemos marcar al gestionar y al administrar unidades de enfermería. Vamos a partir haciendo una pequeña reseña histórica de la administración. Esta es como la parte fome, ¿ya? Voy a ir tratando de hacer los paralelos que sean más convenientes para que ustedes puedan ir entendiendo algunos conceptos. Esta primera clase es casi puro concepto, es casi pura cosa teórica, no es mucho lo que tienen que entender, más que seguramente lo van a relacionar con algunas cosas que han visto en su vida del día a día. Bueno, lo importante en relación a la administración y que tenemos que tener súper en cuenta es que desde que nacieron las civilizaciones, las personas han tenido la necesidad de organizarse, de solventar sus propias necesidades, ¿no es cierto?, de alimento, vestido, vivienda, etcétera. Y para ello se empezaron a organizar en comercios, ¿no es cierto?, en organizaciones ¿cómo se llama esto?, de comunidades de gente que tenía intereses comunes o vivían, ¿no es cierto?, dentro de un territorio particular. Y la idea era que cada integrante de esa comunidad cumpliera con algunas tareas de acuerdo a sus talentos. O sea, si nosotros pensamos en la época de las cavernas, ¿no es cierto?, los hombres eran los que salían a cazar, las mujeres recolectaban, había un grupo, ¿no es cierto?, de mujeres mayores que eran las que cuidaban a los niños, otras se preocupaban de preparar la comida, etcétera, etcétera. Cada uno tenía su rol determinado dentro de esa comunidad, ¿ya? Por lo tanto, la necesidad de organizarse, dirigir, controlar, nació desde que somos personas, digamos, desde que somos seres humanos racionales, más o menos pensantes. Pero lo que ha ido cambiando con el tiempo es el enfoque que se le ha ido dando a través del tiempo y por cada sociedad. Si nosotros pensamos en la evolución del hombre, desde las épocas de las cavernas hasta ahora, hemos pasado por distintas etapas, ¿no es cierto? Pasamos por la Edad Media, pasamos por la Revolución Industrial, pasamos por
los años 20, de ahora ya estamos en el siglo XXI, por lo tanto las necesidades de las personas y de los grupos humanos han ido cambiando. Y por eso también el enfoque desde el punto de vista administrativo también ha ido cambiando, ¿ya? Con eso, con esos cambios que se van produciendo de acuerdo a los contextos históricos y sociales y culturales también, ha ido también evolucionando los conceptos de administración y de gestión. Dentro de eso, para no aburrirlos mucho con líneas de tiempo, ni mucho menos, les voy a hacer una breve reseña de las definiciones de administración a través del tiempo. Y tenemos el primero que encabeza la lista, que es Henry Fayol, que se llama, le dicen el padre de la administración, más o menos el año 1900, 1800 y tanto, ya estaba pensando en estructurar, ¿no es cierto?, y organizar, dirigir, controlar. De hecho, él fue el creador, el padre del proceso administrativo y del proceso de toma de decisiones. Para Henry Fayol, la administración es visualizar el futuro y delinear un programa, ¿no es cierto?, de acción, lo que implica eso es prever, mandar, organizar, coordinar y controlar. Así lo planteaba él en su primera definición del proceso administrativo. George Terry define la administración como la selección y la relación de hechos, información y el uso de supuestos en la formulación de actividades consideradas necesarias para alcanzar los resultados esperados. Aquí entramos a una etapa como de especulación de qué era lo que la información, en base a la poca información que nosotros teníamos, qué supuestos o qué elementos podíamos considerar nosotros en la formulación de nuestras actividades para alcanzar los resultados que nosotros estimábamos que eran los correctos. Chiavenato dice que es el proceso de organizar, planear, dirigir y controlar el debido uso de los recursos para alcanzar los objetivos de la organización. Aquí ya estamos hablando, si ustedes se fijan, de una organización como tal, que tiene una estructura, ¿no es cierto?, que es un concepto mucho más acabado de lo que planteaba Fayol y lo que planteaba Terry. Robbins y Coulter dicen que la administración es la coordinación de todas las actividades de trabajo para que se realicen eficientemente. Coulter y Robbins están más o menos en la época de la pre-revolución industrial, donde la eficiencia era lo que era más necesario, más que la calidad, ¿ya? Eran en esos tiempos donde las líneas de producción eran continuas y lo que se buscaba era mayor producción. Hunt y Weinrich dicen que corresponde al proceso de diseñar y conservar un ambiente en el cual el personal trabaja en equipos y cumplen las metas específicas de forma eficaz. Aquí ya pasamos a preocuparnos del ambiente laboral, de la formación de los equipos de trabajo, y esto ya es posterior a la revolución industrial, estamos hablando más o menos del 1900 aproximadamente, habla también de la eficacia, de cómo los equipos van a completar sus metas de acuerdo al trabajo que logren realizar como equipo. Aquí ya surge el concepto de equipo, ¿no es cierto? También hay un proceso previo a el trabajo propiamente tal. Heath, Black y Porter es un nombre que lo van a ver bastante, ¿ya? De hecho, el diagrama de Porter lo vamos a ver, lo vamos a usar. Dicen que es un proceso mediante el cual se estructuran y utilizan conjuntos de recursos y se orientan hacia el logro de las metas para cumplir con las tareas y objetivos en el entorno organizacional. Básicamente Porter se orienta a la gestión de los recursos. Si ustedes se fijan, de acuerdo a lo que va planteando cada uno, las necesidades o el foco que le da a cada uno va a estar determinado digamos, va a estar ligado a la época histórica donde vivieron todos estos caballeros. Reinaldo da Silva dice que es un conjunto de actividades en función del aprovechamiento de los recursos de la empresa de forma eficiente y eficaz con el propósito de alcanzar los objetivos o metas de la misma. Aquí ya se empieza a vislumbrar que los recursos son limitados, no son eternos, por lo tanto hay que hacerlos rendir de la mejor manera posible para poder alcanzar las metas de la empresa. Scanlan
La ve como un sistema que inicia con los objetivos para, en base a ellos, desarrollar políticas, planes, procedimientos apoyados en la buena comunicación para ser capaz de adaptarse a posibles cambios. Burt Scanlan es quien de alguna manera plantea los flujos de procesos, donde él dice que cada acción en una empresa o en un sistema de salud, por ejemplo, y aquí a lo mejor lo van a entender más fácil, sigue un proceso determinado. Y ese proceso se tiene que basar en la comunicación entre las distintas etapas de ese proceso. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con proceso? Cuando ustedes van a un consultorio o un CEFAM, ¿no es cierto?, a pedir una hora, desde el momento en que usted necesita pedir su hora y se acerca al consultorio, parte la primera etapa del proceso, ¿ya? Quien lo recibe en el SOME hace, digamos, con eso termina su primera etapa y de acuerdo a las indicaciones que le dé esa persona, usted va a pasar a la siguiente etapa, que será esperar en la sala de espera o volver a pedir hora en otro momento o llamar por teléfono o esperar a que lo llamen para su atención. Y después de eso el proceso sigue, una vez que ya lo logran atender, le dan las indicaciones, pasa a farmacia, o sea, desde el momento en que usted ingresa al consultorio hasta que se va, es un solo proceso, y de acuerdo a eso, Scanlan plantea que hay que plantear claramente cuál es el proceso, cómo es la comunicación durante el proceso, y para eso hay que desarrollar políticas, planes y procedimientos. Eso, chiquillos, es como en muy resumido. La verdad es que la historia de la administración es medio aburrida. Voy a tratar de buscarles algunos artículos para que lean en línea y les resulte un poquito más fácil entender y asimilar esta parte, ¿ya? Pero básicamente aquí no hay mucho que entender porque hasta que ustedes no se introduzcan de lleno en la gestión, no van a lograr visualizar las etapas a las que se refiere cada uno de estos caballeros, ¿ya? Pero de todas maneras es más fácil recordar la parte que viene, que tiene relación con las distintas etapas históricas que vivieron las personas y a través de las cuales se fue desarrollando la administración. Como yo les decía al comienzo, al surgir las culturas o las organizaciones, los grupos humanos organizados más bien, se generaron sistemas jerárquicos, ¿cierto? Había un jefe de la tribu, había gente que iba a cazar, otra gente que a lo mejor tenía que cocinar, otra que tenía que cuidar a los niños, o sea, las responsabilidades del grupo humano se dividen, ¿no es cierto? Se arma una jerarquía, o sea, siempre va a haber un jefe, no hay muchos jefes en un grupo humano, y comienzan las divisiones de poder, ¿ya? Es como hablar de las clases sociales, si ustedes quieren, o de alguna manera entender que en la universidad, por ejemplo, la jerarquía dice que está el personal de aseo, después vendrá el personal administrativo, después vendrán los profesores, después vendrán los directivos, los decanos, y así hasta llegar al rector. Y eso significa que el poder que el rector, en este caso, siguiendo con el ejemplo, tiene hacia la base de la pirámide, ya se va dividiendo, y se va dividiendo de tal manera que la base de la pirámide no tiene prácticamente ningún poder de decisión a nivel de esa organización. También se generan sistemas económicos y sociales, ¿no es cierto?, que determinan ciertas pautas de comportamiento. Empiezan las negociaciones y el comercio, digamos, con tierras lejanas, ¿no es cierto? Cuando Marco Polo viajaba en barco, iba a la China o al Oriente y traía seda y traía una serie de cosas y volvía a Italia feliz de la vida, tenía que pasar por ciertas, digamos, divisiones económicas y sociales, con cada una de ellas con su propia organización, para lograr en el fondo comprar las telas que quería, establecer el comercio que quería, ¿no es cierto? Y básicamente se usaba y se basaba todos estos sistemas en algunas doctrinas que plantearon Aristóteles y Confucio como los pioneros de la administración. Ellos fueron los primeros que, Aristóteles, por ejemplo, fue el primero en organizar el Estado griego, ¿ya? Y Confucio tuvo
una alta influencia en la jerarquía china, por lo tanto, ellos básicamente se consideran como pioneros de la administración a pesar de que no tenían ni siquiera el concepto de administración. En la Edad Media se exaltó, ¿no es cierto?, la administración por la gran variedad de conquistas planeadas y organizadas que se llevaban a cabo con éxito, y detrás de ella la división de tierras que muestra a cierta forma de organización social como conocida como el feudalismo, ¿no es cierto? Ustedes conocen los reyes, digamos los reinados, y de ahí para abajo todo lo que tenía que ver con los príncipes, los duques, y todos tenían su feudo, ¿no es cierto?, que eran estas tierras cercadas generalmente, eh, donde tenían gente que vivía dentro de su feudo, pero digamos, la gente que vivía en el feudo trabajaba para el señor del feudo, que podía ser el príncipe o el duque o quien sea, ¿ya? Por lo tanto, desde el momento en que se empezó a conquistar tierras nuevas, se empezaron a crear nuevos feudos, y con eso también se dividió el poder que se tenía originalmente en los feudos de Europa, digamos, de esa época. En ese mismo momento aproximadamente, un poco antes, un poco después, los mercaderes de Venecia, ¿no es cierto?, que marcaron la pauta para la manera en que se comercializaban, ¿no es cierto?, todas sus mercaderías que venían desde los distintos lugares, y ustedes saben que a Venecia llegaba todo lo que era la ruta de la seda, que partía desde China hasta eh, Italia y Grecia, eso también a ellos les producía, ese sistema de comercio les producía ganar o generar más productos, y a su vez ganar más dinero, ¿ya? Con eso, a la par, como dice ahí, de la contabilidad en Italia, porque para poder gestionar toda esa plata que estaban ganando y para poder saber cuántos productos tenían y cuántos les faltaban, tenían que hablar de contabilidad. Y para la contabilidad necesitaron establecer ciertos sistemas de control y de registro, ¿no es cierto?, en libros contables de las actividades económicas que hacía cada uno de los mercaderes que traía sus propias mercaderías, ¿ya? Con eso también parte el tema del cobro de los impuestos, el tema de, digamos, la estigmatización de la ganancia económica como algo, digamos, que mientras más ganaban, mientras más oro ganaban, más tenían que pagar, y así. Eso es parte de la evolución de la administración. Con el aumento de las actividades económicas a nivel digamos, por el mar y por tierra, se generaron nuevas ideas, descubrimientos, hubo maquinarias, ¿no es cierto?, que empezaron a revolucionar el mundo, llegó la edad moderna, ¿no es cierto?, y aquí estamos ya hablando de la revolución industrial, donde los pequeños productores o artesanos pasaron a ser grandes fábricas industrializadas, y que en un momento también empezaron a eh, traducirse en industrias, digamos, automatizadas, ¿ya? Eh, la industrialización trajo varias cosas a la par. Una de ellas tiene que ver con el tema de la gestión, donde cómo hacer que esa industria o esa gente que trabajaba para mi industria rindiera de tal manera que yo en el menor tiempo posible pudiera generar la mayor cantidad de productos, ¿ya? Y a raíz de eso también se empezó a automatizar y se empezaron a hacer las líneas de producción donde las personas trabajaban en una línea, literalmente, con una cinta transportadora, ¿no es cierto?, que les llevaba, no sé, pues estaban armando una radio y uno le ponía una perilla, el otro le ponía el transistor, el otro le ponía el parlante, y así iban armando las radios a nivel con el avance, ¿no es cierto?, de la línea de producción. Y también se vio que un efecto que fue estudiado largamente y que también tiene relación con la administración, no me estoy, digamos, yendo por las ramas, que en la medida en que la línea de producción o la wincha transportadora se ponía más rápido, la gente trabajaba más rápido, por lo tanto ganaban más porque producían más, ¿ya? Y con eso también surgieron los
famosos sindicatos, ¿no es cierto? Cuando la gente se empezó a dar cuenta que estaba siendo explotada, empezaron a surgir los sindicatos y se empezó a hablar de los derechos de los trabajadores. Después de la industrialización, hubo un caballero que se llamaba Charles Babbage, que argumentaba, ¿no es cierto?, sobre la necesidad de habilidades y herramientas que favorecieran los procesos, dando pie a la división departamental. Y aquí dejó de ser una línea de producción única, sino que si por ejemplo si estábamos armando radios, una parte se iba a dedicar a la parte de afuera de la radio y la otra parte, el otro equipo, digamos, o el otro departamento se iba a dedicar a la parte interna o eléctrica de la radio, ¿ya? Y con eso lograron dividir la producción, hacer, digamos, producciones paralelas. Con eso, de la misma manera y un poco lo que yo les contaba, se produjo la explotación de los trabajadores y se generaron diversos problemas, como yo les decía, la generación de los sindicatos y otras cosas más, lo que llevó a algunas personas a preguntarse qué es lo que se estaba haciendo mal en términos de la administración de esas industrias o de esas empresas, y así es como nace la administración como una ciencia que estudia la forma en que se organizan y se producen distintos productos y servicios. Con esto, chiquillos, un poco ya llegamos a nuestra época más moderna, ¿no es cierto? Y les traigo un pensador que se llama Alvin Toffler, ¿ya? Que él es escritor, es futurista, ¿no es cierto? Él se dedica a pensar qué es lo que va a pasar en el próximo siglo, o futurólogo, como dice ahí, estadounidense, que es doctorado en letras, tiene estudios de leyes y también de ciencia. Y lo que él ha planteado ha sido bien interesante y él empezó a generar sus ideas y sus libros más o menos en el año 1970, 60, por ahí. Él ya visualizaba lo que iba a ocurrir en el momento en que se acabara la industrialización de los procesos o de los servicios, ¿ya? Él hablaba mucho de la revolución digital, de qué iba a pasar cuando llegaran los computadores, de la automatización de los procesos, de cuando las personas de alguna manera fueran reemplazadas por los robots, que es un tema que está bastante en boga, de la revolución de las comunicaciones, ¿no es cierto?, de cómo esta capacidad de inmediatez en las comunicaciones, como por ejemplo esto de estar, yo no sé dónde están ustedes, pueden estar en la China, ¿no es cierto?, y están tomando perfectamente esta clase, habla de lo que se llama la singularidad tecnológica, que es un punto de todo este crecimiento tecnológico que va a producir un efecto a nivel mundial. Él ya lo comentaba a los años 70, 80, si mal no recuerdo, y hablaba mucho dentro de los conceptos interesantes que él planteaba. Él hablaba del famoso concepto de la aldea global y qué iba a pasar cuando se globalizara todo, cuando fuéramos todos un solo, digamos, planeta y no tuviéramos países, no tuviéramos líderes distintos, etcétera, etcétera. Dentro de ese pensamiento, él escribió un libro, no estaba tan equivocada en las fechas, que se publicó el año 79, ¿no es cierto?, que se llama La Tercera Ola, ¿ya? Esta es una trilogía de libros, él parte con la primera ola, después la segunda ola, y por supuesto que después de la segunda vendrá la tercera. La idea de este libro es que él describe en su imaginario cómo va a ser la humanidad una vez que, como dice ahí, se supere la era industrial, ¿ya? O sea, él plantea que sociológicamente va a haber una superación de las ideologías, va a haber un cambio en los modelos de gobierno, ¿ya? En las economías mundiales, en los tipos de comunicación, que eso ya lo estamos viviendo, ¿no es cierto? La inmediatez de la comunicación y las noticias, ¿no es cierto? Ahora cada uno es capaz de transmitir noticias a todo el mundo de forma inmediata, digamos.
Y las sociedades, ¿no es cierto?, a consecuencia de todos estos cambios de globalización, de cambios estructurales de gobierno, de cambios de pensamiento también, todo lo que significa girar ante una eh, producción centralizada, donde probablemente haya una persona o dos personas o un comité de personas, no he leído el libro, pero sí sé de qué se trata, y que sean las que están al mando de toda esta situación mundial, ¿ya? Eh, Plantea dos modelos, el industrialismo capitalista y el industrialismo comunista. Ya vimos, estamos viviendo, digamos, en este momento con esta cosa de la contingencia, que el industrialismo capitalista o el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, de economía, no nos está llevando a ninguna parte, ¿ya? Y el comunista, que es como el otro extremo, no sé si de alguna manera también nos va a llevar a alguna parte que sea productiva para el ser humano. Pero básicamente el libro es interesante para el que lo quiera leer y plantea varios desafíos a nivel de administración, donde hay un cambio completo de paradigma, y él también, un poco dentro de los temas que él toca, habla mucho en relación al reemplazo de los seres humanos o de las personas en distintos puestos de trabajo, ¿ya? Y aquí, de alguna manera, me quiero detener en tranquilizarlos de que la enfermería lo ha teorizado varios pensadores, digamos, contemporáneos, la enfermería como implica sentimientos, ¿no es cierto? Implica emociones, implica la conexión más allá de la tecnología o de la técnica con las personas, es una de las pocas profesiones que se va a ver mínimamente invadida por la tecnología. O sea, puede ser que algunas técnicas sí sean reemplazadas, pero la compañía, el cariño, la preocupación real de una enfermera o un enfermero es muy difícil que sea reemplazado. Así que por ese lado tienen que estar tranquilos, no nos vamos a quedar sin pega de aquí a 10 o 20 años más. La lectura de este tipo de libros permite entender, ¿no es cierto?, que algunos procesos que son importantes y que marcan un hito, por eso que él habla de un hito tecnológico y que sobre todo implica el tema de las comunicaciones. En este caso, él habla mucho de la globalización. Están más cerca de hacer que las personas evolucionen y que haya una evolución cultural más que de una conspiración así de un grupito de gente con mucha plata que es el que domina el mundo, ¿ya? Él plantea que efectivamente la sociedad va a cambiar, pero para que cambie, las personas también tienen que entender su rol dentro de la misma sociedad. O sea, vamos probablemente a volver a que cada uno tenga un rol predeterminado en la sociedad, ¿no es cierto?, como lo tenían en las personas de las cavernas. Ustedes me dirán, ¿qué diablos tiene que ver esto con la administración? Bueno, la administración tiene que ver con organizar, con controlar, con planificar, ¿cómo se llama esto? Con establecer objetivos, metas, tiene que ver con calidad, tiene que ver con una serie de conceptos. Y la verdad es que este libro o esta línea de pensamiento lo que nos permite es que nos demos cuenta de que tenemos que cambiar y evolucionar nuestra manera de organizarnos, nuestra manera de gestionar las situaciones que nos complican. Vivir más en comunidad, ¿no es cierto? Ser más a lo mejor empáticos, si ustedes quieren. Y lo estamos viviendo en este momento con un proceso que es bastante complejo, donde hemos visto muchos de nosotros, yo lo veo todos los días aquí por la ventana de mi departamento, donde la gente se pasea como si nada, sin importarle nada, y donde también hay a nivel mundial, porque también se ha dado un fenómeno sociológico importante con esto, una sensación como de desorganización, de inseguridad, como que nadie sabe para dónde va la micro, qué es lo que están haciendo. Y un poco eso también refleja el estado en que, o sea, el momento en que la administración también va a tener que pegarse un salto
y acostumbrarse o adaptarse a este nuevo mundo que se viene de aquí para adelante, basado en las tecnologías, en las comunicaciones inmediatas y, digamos, más en servicios que en productos. Una vez que ya hemos analizado los conceptos de administración a través del tiempo, hemos revisado la historia, ¿no es cierto?, de la administración dentro de lo que es la evolución histórica de las sociedades, del hombre y todo lo demás. Vamos a pasar a algunas bases conceptuales de la administración de empresas, y algunos son conceptos súper duros, pero la gran mayoría de ustedes eh, yo me imagino que los conocen o por lo menos los han oído nombrar. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Yo sé que esta materia, sobre todo esta parte de la materia, es un poco latigúa, no sé cómo explicarlo, media pesada, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. La administración, y esto hay que tenerlo claro, y por eso es importante tener este concepto en enfermería y lo que es la administración de los servicios de salud, es clave para cualquier organismo social y para cualquier organismo, organización, digamos, que se dedique a alguna actividad que tenga, digamos, sea económica o sea de servicio, ¿ya? En el caso de enfermería, o de los servicios de enfermería, o si ustedes quieren, la gestión del cuidado, que es mucho más amplia, nosotros tenemos el deber, porque así lo manda la ley, ¿no es cierto?, de prepararnos lo suficientemente bien como para poder gestionar un centro hospitalario o un servicio de enfermería en su expresión más mínima, ¿ya? Nuevamente aparece este caballero Henry Fayol, ¿no es cierto?, como padre de la administración moderna, y él plantea algunos conceptos que son importantes de revisar. Antes de llegar a los procesos al proceso administrativo y al proceso de toma de decisiones, que son los conceptos que plantea Fayol, es importante entender en este caso algunos conceptos que son del área, digamos, del ámbito empresarial y que los vamos a tratar de traducir a nuestra área de la salud, ¿ya? Uno de ellos es la oferta y la demanda. Ustedes me imagino que lo han escuchado nombrar bastante, pero básicamente se habla de la ley de oferta y la demanda como un principio básico sobre el cual se basa una economía de mercado. O sea, una economía libre, abierta como la nuestra, se basa en este principio de la oferta y la demanda. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. ¿Ya? Si yo tengo un producto, en este caso vamos a tratar de hacer el ejemplo con salud. Si yo en salud, por ejemplo, tengo un producto que puede ser, voy a inventar, pero es para que se hagan la idea, algo que la gente necesite mucho y que lo pida mucho o lo requiera mucho. Por ejemplo, los exámenes de sangre, ¿ya? Todas las personas tienen que tomarse exámenes de sangre. De distintos tipos, ¿no es cierto?, con distintas urgencias, etcétera, etcétera. Cuando una persona está en un lugar donde hay un solo laboratorio, ¿ya?, y necesita tomarse los exámenes de sangre, el laboratorio lo que va a hacer, como no tiene competencia, es decirle a la persona, mire, ¿sabe qué? Yo por cada examen le voy a cobrar 50.000 pesos. Como la persona que va a tomarse el examen no tiene cómo cotizar, ni tiene cómo comparar, ni tiene dónde ir a tomarse el examen en otro lado, lo más probable es que acepte el precio que le impone, digamos, el dueño del laboratorio, ¿ya? Ahora, ese ejemplo sería cuando la oferta es escasa y la demanda es alta. O sea, todos vamos a necesitar exámenes de sangre en algún minuto y si hay un solo laboratorio que ofrece el servicio, lo más probable es que va a poner los precios por las nubes porque sabe que va a ganar igual. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, si hay muchos servicios de laboratorio,
¿ya? Y estamos de nuevo con esta misma persona que se fue a otra ciudad donde hay 3 o 4 laboratorios, ¿ya? Va a ir al primer laboratorio, el primer laboratorio le va a decir, mire, ¿sabe qué? Le voy a cobrar 40.000 pesos. Ya, igual es más barato que de la ciudad donde venía, ¿cierto? Pero la señora tiene la opción de cotizar en los otros 2 laboratorios. Y le dice, mire, ¿sabe qué? Voy a ir a ver cuánto me sale en el del lado. Como hay 3 laboratorios, hay mucha oferta y la demanda también es bastante alta, por lo tanto hay, digamos, espacio para todos, ¿ya? Pero cuando hay mucha oferta, o sea, son 3 laboratorios y son pocos las personas que demandan los exámenes de sangre, ¿ya? Ahí generalmente lo que ocurre es que para ganar a ese cliente, lo que va a hacer el laboratorio probablemente va a ser bajar los precios. Y un poco se genera la competencia, ¿no es cierto?, entre los distintos laboratorios que están en ese lugar, ¿ya? ¿Por qué es importante entender esto? Porque en salud se supone que la salud no es un bien de consumo. O sea, uno no va a, digamos, bueno, sí, en algunas ocasiones podría llegar a ser un bien de consumo. Si pensamos en la cirugía plástica, ¿no es cierto? Yo elegiría, no sé, arreglarme la nariz, sacarme, no sé, por la guata o qué sé yo, hacerme más flaca, en fin, podría llegar a ser un bien de consumo. Pero básicamente la salud no pasa por ese lado, por lo tanto, en este caso la demanda siempre va a existir, porque la gente siempre se va a enfermar, ¿ya? Y aquí la oferta es abundante, pero de distintas calidades y de distintos precios, ¿ya? Por lo tanto, las clínicas privadas se aprovechan inflando los precios o, como está ocurriendo ahora con el famoso test del COVID, que yo creo que ese es el mejor ejemplo, ¿ya? Donde a nivel privado el test puede llegar a costar hasta entre 50 a 90.000 pesos dependiendo de la clínica donde uno vaya y dependiendo también de la necesidad o la urgencia de la rapidez del resultado, ¿ya? Lo cual raya un poquito en lo ético, porque si nosotros pensamos que la salud debiera ser un bien para todos, debería ser más o menos justo para todos. Porque una persona que se atiende en el sistema público, ¿ya? Uh, va a tener que solo acceder al sistema público, porque no tiene más plata, porque no tiene la previsión que le permite entrar al sistema privado, ¿no es cierto? Hay una serie de razones, pero esa persona que no logra, ¿no es cierto?, tomarse el examen, como estábamos hablando recién del examen del COVID, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se lo está tomando y que a veces ni siquiera necesita tomárselo, pero se lo está tomando igual, ¿ya? En este caso, esta persona que sí lo necesita realmente, puede ocurrir que se quede sin el examen. Y en este caso, el quedarse sin el servicio puede implicar que, digamos, esa persona pudiera eventualmente perder la vida por falta de servicio o de atención de salud, ¿ya? Esto, chiquillos, es como un poco para hacerles ver algunas diferencias entre cuando uno habla de oferta y demanda en un comercio, digamos, no sé, pues zapatillas, o voy a ir a comprar peras o uvas o lo que sea, ¿no es cierto? Y en la feria ustedes también lo pueden ver. Cuando van pasando por la feria, todos los feriantes gritan sus precios y todos tienen distintos precios de acuerdo a la cantidad de gente que les compra, ¿ya? Si les compran poco, irán bajando los precios, aunque la mercadería no esté muy buena. Pero por lo menos con eso les van a comprar. Y eso hace que también el resto de las personas, o sea, las personas que van a comprar, vayan a comprarle específicamente a ese feriante que tiene los precios más bajos, ¿ya? Es un poco el paralelo para que vayamos entendiendo cómo se mueve este tema de la administración y la gestión a nivel de los servicios de salud. Existe un concepto que lo van a encontrar en los libros como costo de oportunidad, pero yo me imagino que ustedes lo conocen más como costo-beneficio, ¿ya?
El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. ¿Ya? Siguiendo con el ejemplo del examen del coronavirus, ¿no es cierto? Para una persona que se atiende habitualmente en el sistema privado, ¿ya? Se fue al sistema privado, le dijeron, mire, sabe, cuesta 50.000 pesos. No sabe que no tengo 50.000 pesos, ¿ya? Se va al sistema público, le dicen, ok, mire, le vamos a cobrar 10.000 pesos, pero usted va a tener que esperar, no va a poder esperar, no va a ser al tiro en el día o al día siguiente, sino que va a tener que esperar una semana. ¿Qué hace esta persona? Evalúa, ¿no es cierto?, el costo-beneficio de la elección que va a tomar. Si toma la clínica privada, le va a salir muy caro, pero el beneficio va a ser que va a tener el examen más rápido. Si toma el hospital público, ¿no es cierto?, el costo va a ser bastante más bajo, pero el beneficio va a ser menor, porque va a tener el examen en más tiempo. Y ahí es donde tiene que evaluar a conciencia, ¿ya?, para poder tomar esa decisión. ¿Con cuál de las dos se queda? ¿Las dos tienen la misma capacidad para hacer el examen? O sea, el examen que me voy a hacer en la clínica privada me va a salir un resultado igualmente confiable que en un hospital público. ¿Me van a atender mejor en el sistema privado que en el sistema público o me van a atender igual? Y ahí uno tiene que entrar a pensar en cuáles son los factores que pudieran hacer el desempate, ¿no es cierto?, de esa decisión basada en alternativas en función del costo-beneficio. El proceso administrativo, y aquí ya llegamos a la parte que definió Fayol, ¿ya? El proceso administrativo es un conjunto de etapas que ustedes aquí pueden hacer incluso el paralelo con el proceso de atención a enfermería, donde hay una etapa de planificación, de organización, de dirección y de control, cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente posible, ¿ya? Por eso que las enfermeras o los enfermeros somos buenos para administrar, porque tenemos tan integrado el modelo de atención de enfermería o el proceso enfermero como una forma sistemática de abordar problemas, que básicamente el proceso administrativo es eso, es una forma sistematizada de abordar problemas o de resolver, ¿no es cierto?, la toma de decisiones para las empresas en este caso, ¿ya? Fayol fue el que planteó las 4 etapas del proceso administrativo: planificar, organizar, dirigir y controlar. Se tienen que cumplir esas 4 etapas para poder llevar a cabo un buen proceso administrativo, y vamos a ir viendo en qué consiste cada una de las etapas. La primera etapa, que se llama la fase mecánica, es como lo que uno hace previo al hacer, ¿ya? Es todo lo que tiene que ver con la recolección de los datos, la planificación, ¿no es cierto?, y el cómo yo voy a organizar mis actividades para poder llegar al fin que tengo que llegar, ¿ya? Como dice acá, es una parte estática del proceso, o sea, yo estoy sentada en un escritorio planificando y organizando las cosas para evitarme, ¿no es cierto?, encontrarme con algún problema más adelante. La fase dinámica está compuesta por la dirección y el control, y se refieren a cuando uno, eh, a cuando uno, eh, a cuando uno ya está ejecutando, ¿no es cierto?, la solución y ya tomó la decisión para hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? Y para poder llevarlo de buena manera, tiene que haber dirección por parte de la persona que está llevando el proceso, pero además tiene que llevar control. Y el control y la dirección generalmente se confunden. La dirección es la que marca el camino y el control es la que dice cuáles son las etapas, ¿no es cierto?, que tienen que seguir y cómo se van cumpliendo, y si es que hay algún problema, cómo se va a resolver,
¿ya? Por lo tanto, la parte dinámica hace referencia a movimiento. Cuando las acciones ya están, se están llevando a cabo, es la parte, es lo que se llama la fase dinámica. Veamos un poquito cada una de las etapas del proceso administrativo, y aquí lo más probable es que ustedes vayan haciendo su paralelo con su proceso enfermero, donde tenemos la planificación, ¿ya? Que se trata de programar las tareas a realizar y resolver las cuestiones pertinentes que más tarde se van a ejecutar. Y aquí en la planificación, ustedes en general tratan de visualizar o de adelantarse a los posibles problemas que pudieran salir durante el proceso, digamos, de gestión, ¿ya? La organización tiene que ver con la distribución de las tareas. La idea es ver quién se va a encargar de cada tarea, en qué orden, ¿no es cierto?, y la estructura que va a tener el proyecto en su ejecución. Y ahí es cuando se designan, ¿no es cierto?, el líder, quién va a dirigir, quién va a controlar, quién va a ejecutar, quién va a evaluar, ¿no es cierto?, desde afuera, y quién va a hacer la evaluación final en relación al proceso que se llevó, ¿ya? Y la dirección no solo se encarga de mandar, también se encarga de ayudar, porque los directores, digamos, no están solo para mandar, debieran también tener un rol activo dentro del proceso administrativo, respaldar e intervenir ante cualquier conflicto que se presente en la consecución de objetivos. Por ejemplo, si yo estoy en un servicio enfermero, en un servicio X de hospitalizado, y me encuentro con que hay un paciente que está reclamando porque faltó un técnico paramédico, ¿no es cierto?, porque alguien se equivocó en planificar los turnos, ¿ya? Ahí está la etapa de planificación, se hizo mal, eh, que además nadie se hizo cargo de la tarea de ese técnico paramédico, también hubo una falla en la organización, ¿no es cierto?, y el paciente está reclamando porque no le han entregado sus medicamentos, no le han hecho prácticamente nada, nadie lo ha ido a ver, y está muy molesto. Por lo tanto, ahí es donde se supone que el que está encargado de dirigir ese proceso administrativo debiera, ¿no es cierto?, hacerse cargo de ese problema y tratar de resolverlo, ¿ya? Eh, ¿Cuál es nuestro objetivo final cuando estamos en un servicio clínico? Que dar una buena gestión, o sea, gestionar el cuidado de la manera más eficientemente posible, cosa que lograr la satisfacción final de nuestro usuario, que es el receptor de los cuidados, ¿ya? En la etapa de control se basa en el seguimiento de métricas, y las métricas no son nada más ni nada menos que algunos indicadores que ustedes van a utilizar para saber si sus procesos están siendo bien llevados o no, o si vamos rumbo, digamos, a el fracaso o derechamente vamos al éxito, ¿ya? La idea de este control, o digamos, métricas, indicadores, como ustedes quieran llamarlo, es darse cuenta de manera anticipada si es que vamos mal o vamos bien con la consecución de los objetivos más importantes, ¿ya? Todo apunta a los objetivos que ustedes se plantearon al comienzo. Enlazado con el proceso administrativo, existe lo que se llama el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones tiene que ver con cuando, por ejemplo, ustedes detectan alguna situación en algún servicio, ¿ya? Que está causando algo que haga que, o sea, está causando que el proceso administrativo no se esté llevando de buena manera. Ejemplo, usted va a un servicio hospitalizado y se da cuenta que hay un problema, ¿no es cierto?, de que la gente no se lava las manos. Este es el típico ejemplo de problemas de gestión. Y ahí usted tiene que, para poder tomar la decisión de qué es lo que va a hacer para que la gente se lave las manos, usted tiene que recolectar antes que todo toda la información que pueda tener al respecto, porque hay muchos factores por los que las personas no se lavan las manos, ¿ya? Por ejemplo, no se lavan las manos porque no saben, no se lavan las manos porque no tienen la costumbre,
o se lavan las manos y lo hacen mal, o cada vez que quieren lavarse las manos, no tienen dónde lavarse las manos, o no saben cuándo lavarse las manos. ¿Ya? Hay una serie de alternativas que uno tiene que pensar por qué la gente hace o no hace lo que debiera hacer. ¿Ya? Como dice la lámina, para tomar una decisión es necesario disponer de toda la información posible sobre cada una de las alternativas entre las que es posible escoger y las consecuencias que cada una podría conllevar respecto a los objetivos marcados. ¿Ya? Y aquí hay que tener muy claro y ponerse, ojalá, en todas las posibilidades de consecuencias que pudiera tener una u otra decisión. Y eso es lo que nosotros llamamos, de alguna manera, planificación estratégica bajo escenarios posibles. ¿Ya? Lo vamos a ver probablemente más adelante bien en el programa. No sé si en esta gestión de administración o en la otra que viene. Con los datos que ustedes recopilan en relación al problema, ¿ya? Esa va a ser, como dice la lámina, la materia prima, ¿ya? El tratamiento correcto de la información, o sea, la sistematización de esa información que usted haga, cómo la ordene, cómo la interprete, le va a ayudar, ¿no es cierto?, a determinar qué acción es más conveniente ejecutar, ¿ya? Si nosotros seguimos con el ejemplo del lavado de manos en algún servicio X, una de las opciones que usted tiene para recolectar esa información es hacer una supervisión del lavado de manos. Esa es una, ¿no es cierto? Seguir a todas las personas, ¿no es cierto?, con su hojita y ver en qué momento o qué pasa cuando les toca lavarse las manos y tratar de dilucidar desde ese punto de vista por qué no se llegan a lavar las manos. Otra opción sería, por ejemplo, analizar los recursos con los que cuenta el servicio, ¿ya? Usted sabe desde antes de que se le presentara este problema que para poder lavarse las manos usted tiene la necesidad de contar con ciertos elementos que le permitan lavarse las manos, ¿ya? Si usted no tiene lavamanos, si usted no tiene jabón, o el lavamanos está, pero no tiene agua, o el lavamanos está y nunca hay jabón porque se lo robaron, porque nunca lo pusieron, porque nunca lo repusieron, porque X cosa, o porque puede ser también que, por ejemplo, que también pudiera ser un problema, que la gente no se lava las manos porque el jabón es muy fuerte. Entonces hay que buscar cuál es la mejor forma de resolver ese problema. Y para eso usted puede hacer encuestas, puede hacer seguimiento, puede revisar registros, puede, no sé, hacer un montón de cosas para poder recolectar esa información, ¿ya? Para identificar un problema, que es el primer paso, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones, para poder decir que hay un problema, tiene que haber una diferencia entre el estado actual de la situación y el estado deseado. Si yo sigo con el ejemplo del lavado a mano, ¿qué es lo que yo tengo ahora? Que tengo la gente se está lavando el 50% las manos, o sea, el 50% del personal se lava las manos y el otro 50% no. ¿Qué es lo que yo debiera tener? ¿No es cierto? ¿Cuál es mi estado deseado o mi estándar, ¿no es cierto?, debiera ser que el 100% de las personas se lavan las manos, ¿ya? Esa discrepancia o esa diferencia va a ejercer presión sobre el administrador, ¿no es cierto?, que le obliga a actuar. O sea, yo no me puedo quedar mirando, ¿no es cierto?, que el 50% de la gente no se lava las manos porque eso puede tener ciertas consecuencias, ¿no es cierto? Las infecciones asociadas a la atención, que la gente me reclame porque efectivamente las personas no llevan las manos limpias, etcétera, etcétera. Y ahí hay distintas formas de actuar sobre los problemas. Por políticas de la organización, o sea, yo podría poner, por ejemplo, una norma que dijera todas las personas se tienen que lavar las manos, pero si no están los implementos, ¿me resultará? ¿Me servirá de algo? Fechas límite, ¿ya? Eso es súper importante cuando ustedes planteen una solución a algo o den una instrucción a alguien, que les digan la fecha en que ustedes esperan la respuesta a su requerimiento.
pueden ser crisis financieras, futuras evaluaciones de desempeño, entre otros ejemplos. ¿Ya? Hay distintas formas de identificar ese problema. Para que una situación se pueda considerar un problema, el administrador, o en este caso el jefe de enfermería, debe disponer de la autoridad, el dinero, la información y cuantos recursos sean necesarios para actuar. Porque si yo no tengo plata para poner el lavamanos y resulta que no tengo lavamanos, ¿de qué me sirve hacerme cargo o decir que tengo un problema si no lo voy a poder resolver porque no tengo los recursos? O supongamos que vino el auxiliar de servicio, ¿no es cierto? Y le dice a la enfermera, ¿sabe qué, señorita? El lavamanos del pasillo del fondo, estoy inventando, no tiene agua. Y ahí, ¿por qué no hay agua? Porque no hay cañería. ¿Y lo pueden resolver? A lo mejor podrían resolverlo si contratan un gaffiter, ¿no es cierto?, que haga la conexión del agua, etcétera, etcétera, pero la enfermera no puede ir a resolver ese problema. El auxiliar de servicio tampoco puede ir a resolver ese problema, ¿ya? Si no tenemos los recursos o no tenemos la autoridad suficiente para hacer algo frente a ese problema con el que nos estamos enfrentando, lo más probable es que tengamos algunas expectativas que no son realistas. Si yo sé, por ejemplo, que no tengo opción de agua potable, ¿ya? Yo no le puedo exigir a mi personal que se lave las manos a cada rato porque no tengo agua potable. O si no tengo plata para jabón, tampoco le puedo pedir al personal, ¿no es cierto? No, no saco nada con exigirle algo que yo tampoco le puedo dar los insumos para que realice la acción que yo le estoy pidiendo. La segunda etapa del proceso de toma de decisiones es identificar los criterios para la toma de decisiones, ¿ya? Señalar la pauta, los métodos que resultarán relevantes para solucionar el problema, ¿ya? En este caso, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del lavado de manos, ¿con qué yo me podría quedar contenta, ¿ya? O con qué resultado, ¿no es cierto?, sería relevante como para decir que se resolvió el problema. Y ahí es donde yo fijo mi estándar a alcanzar. Yo puedo esperar que sea el 100% que se lave las manos, pero eso es poco realista. Por lo tanto, yo tendría que a lo mejor decir, pucha, yo con que del 50% al 70% se lave las manos ahora, yo soy feliz. Y con eso yo digo que ya se resolvió, digamos, el problema que tenía. Cada individuo responsable de tomar decisiones en la empresa posee un abanico de criterios que lo guían en su cometido, ¿ya? Y es importante conocer cuáles se tienen en cuenta y cuáles se omiten, ya que estos últimos resultarán irrelevantes para el encargado de tomar la decisión. En este caso, yo tengo que tener claridad de con qué, digamos, criterio voy a tomar la decisión de que si es el 100% o el 70%. ¿En base a qué? ¿Qué me dice la evidencia? ¿Qué me dice la posibilidad de contar o no contar con lavamanos? ¿Ya? Es una de las partes que uno tiene que pensar. Uno no puede ponerse metas que no se puedan cumplir. Se puede hacer también la asignación de ponderaciones a los distintos criterios que yo voy a utilizar. Y esto me permite, de alguna manera, priorizar de forma correcta los criterios seleccionados en la etapa anterior, puesto que no todos van a tener la misma relevancia en la toma de la decisión final, ¿ya? Y aquí yo les voy a dejar una pequeña tareita donde van a buscar, ¿no es cierto?, no es el gráfico. Ya me voy a acordar, se los voy a decir en cuanto tenga el nombre preciso para que ustedes lo busquen y no tengan problemas al encontrarlo. Normalmente existe un criterio preferente, ¿no es cierto?, que es el que prima sobre el resto de los criterios, y el resto de los que quedan se puede ir comparando, ¿no es cierto?, entre los mismos y se valoran en relación a el más importante, ¿ya? Existe un elemento administrativo, que ahora me acuerdo cómo se llama la matriz decisional. Esa matriz decisional es la que se aplica en esta etapa, ¿no es cierto?, para priorizar los problemas.
Los criterios de la matriz decisional en salud están establecidos, ¿ya? Y yo les voy a dejar la tareita de que revisen, ¿no es cierto? Voy a tratar de dejar, a ver si puedo, para la próxima semana que me suban alguna tareita al mismo portal, ¿no es cierto? A la misma aula virtual, en relación a la matriz decisional. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Cuáles son los criterios? ¿Por qué esos criterios y no otros? ¿Ya? Porque si hablamos de criterios empresariales, podemos tener muchos, pero en salud están sumamente definidos. Y eso es lo que yo quiero que un poquito vayan haciendo el enlace con algunas herramientas administrativas y de gestión que vamos a ir conociendo de a poquito. ¿Ya? Una vez que nosotros ya priorizamos, se comienza con el desarrollo de las alternativas. La idea de esto es ser capaz de obtener y presentar todas las alternativas factibles que podrían resolver el problema con éxito. ¿Ya? Aquí no hay que dejar nada de lado. Si yo tengo más de una alternativa y las dos o las tres o las cuatro me van a funcionar eventualmente, yo tengo que tenerlas, digamos, a mano. ¿Ya? Y la administración, cuando uno hace la planificación estratégica en función de escenarios posibles, y esto también disminuye bastante la incertidumbre, eh, uno lo que hace es ponerse en el peor escenario y en el mejor escenario, ¿ya? Cosa de que si me pasa lo peor que yo estoy pensando, ya lo haya pensado y tenga una solución para eso, ¿ya? Y si me pasa lo mejor, pucha, qué bueno. Y si me pasa algo en la mitad, igual yo ya sé que no es el peor escenario que yo estaba esperando, ¿ya? Eso, chiquillos, les ayuda también a adecuarse o a ajustarse, ¿no es cierto?, a situaciones de las que ustedes no tenían claridad, ¿no es cierto?, que les iban a pasar. Les disminuye la incertidumbre y les ayuda a tomar mejores decisiones en situaciones de crisis. Una vez que se han ponderado, ¿no es cierto?, las distintas alternativas, se hace un análisis de cada una. Y en este caso, el responsable de la toma de decisiones es la empresa, en este caso, siguiendo con el ejemplo, el enfermero jefe, debe estudiar minuciosamente las alternativas que se han propuesto, ¿ya? Por ejemplo, en el tema del lavado de manos, yo puedo proponer usar solo alcohol gel, ¿ya? Esa es una alternativa. Puedo plantear, ¿no es cierto?, poner lavamanos en todos los pasillos, ¿ya? O que cada uno tenga un sachet de jabón para el día, o no sé, se me ocurren una infinidad de cosas. Y ahí es donde yo tengo que empezar a analizar cuál es la alternativa que me va a permitir mejorar, ¿no es cierto?, ese estándar de lavado de manos, en este caso siguiendo con el ejemplo, ¿ya? Las fortalezas y las debilidades de cada una debieran ponerse de manifiesto de forma clara, una vez comparadas con los criterios seleccionados y ordenados en la segunda y la tercera etapa. Una vez que ustedes hacen la matriz decisional, usted va a tomar la que salió como prioritaria, ¿no es cierto? Y le va a aplicar el FODA, ¿ya? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y con eso usted va a tener claridad de, digamos, qué terreno está pisando. Como dice, sigue acá la lámina, aunque es cierto que algunas evaluaciones pueden acercarse a la objetividad, hay que tener claro que la mayoría de ellas son subjetivas a causa de su carácter de juicio de valor, ¿ya? Aunque nosotros tratemos de ser lo más claros y objetivos con las evaluaciones que vamos a ir haciendo de las distintas alternativas, nos vamos a encontrar que siempre existe un sesgo, ¿ya?, que tiene que ver con el juicio de valor. Cómo yo bajo mi contexto personal, estimo o valoro, ¿no es cierto?, cada una de las alternativas. La etapa 6, ¿no es cierto?, recuerden que son 8 etapas, ya estamos llegando al final, tiene que ver con la selección de una de las alternativas, ¿no es cierto?, en función de todos los criterios que ya pusimos anteriormente. Una vez establecidas y presentadas todas las alternativas y una vez evaluadas por el responsable de la toma de decisiones según los criterios establecidos y jerarquizados, es el momento de elegir una sola alternativa. Y esa va a ser la mejor de las presentadas según el procedimiento establecido, ¿ya? Probablemente, si yo sigo con el ejemplo del lavado de manos,
no voy a poder ponerme a hacer hoyos en todos lados porque seguramente hay un riesgo, ¿no es cierto?, de contaminar, el servicio tiene que seguir funcionando, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a lo mejor lo que voy a tener que hacer es habilitar un solo lavamanos. A eso se refiere de acuerdo al procedimiento establecido, ¿ya? La etapa número 7 tiene que ver con la implantación de las alternativas. Una vez que se completa, ¿no es cierto?, el proceso de selección de acuerdo a la matriz decisional, se le aplicó el FODA y todo lo demás, es importante ver cómo se va a aplicar esa alternativa, ¿ya? Y lo primero que hay que hacer para llevar a cabo la decisión es comunicarla a las personas afectadas. O sea, yo tengo que socializar la decisión que tomé. Y la idea de esto es conseguir que las personas se comprometan con esas decisiones que yo estoy tomando. Si yo no incluyo a las personas, lo más probable es que me van a decir, oiga, pero ¿cómo si usted viene con todo armado? Ni siquiera nos preguntó a nosotros qué era lo que nosotros preferíamos o qué era lo que nosotros considerábamos como mejor, ¿ya? No se arriesguen a eso, chiquillos. Una cosa es ser digamos, la persona que toma las decisiones, pero no pueden tomar las decisiones solos. Los equipos no funcionan así. Tienen que aprender a pedirle la opinión, aunque usted no esté de acuerdo, a la gente que tiene al lado, porque si no le pide la opinión, en el momento en que usted quiera implantar esa alternativa de solución, lo más probable es que nadie le tome asunto porque nadie le preguntó a esa persona, ¿ya? Es más fácil conseguirlo si las personas responsables de ejecutar una decisión participan en el proceso. Tiene que ser participativo porque si no, no les va a resultar. Y estas decisiones se llevan a cabo desde una planificación, organización y dirección efectiva. La etapa número 8 y la final tiene que ver con la evaluación de la efectividad de la decisión. Aquí es donde yo veo si la decisión que yo tomé o la medida que yo tomé para mejorar el tema del lavado de manos, en este caso, fue efectiva, no fue efectiva, cuáles fueron las dificultades que tuvo, fue fácil implementarla, con qué problemas me topé, a lo mejor hubo que cambiar, ¿no es cierto?, la decisión tomada a mitad de camino porque no era la mejor, ¿ya? Y evaluar finalmente el resultado final, y para hacer eso uno tiene que también volver a utilizar indicadores, ¿ya? Eh, Hay que evaluar el resultado conseguido a raíz de la decisión tomada y la solución adoptada y comprobar si se ha corregido el problema. Si no se ha corregido del todo, lo que uno tiene que hacer es volver atrás, ¿no es cierto?, igual que en el proceso de atención de enfermería, y replantearse que a lo mejor hubo algo que no estuvo bien analizado o correcto en mi criterio al momento de tomar esa decisión. Si una vez que uno vuelve atrás, ¿no es cierto?, y vuelve a repetir el proceso, el problema persiste, va a haber que estudiarse cuál de las fases anteriores resultó con algún error y enfrentar una nueva decisión respecto a la decisión inicial. O sea, se puede cambiar el proceso, es dinámico, igual que el proceso de enfermería, ¿ya? Con esto, chiquillos, cerramos la primera clase de administración y gestión. Eh, la administración y gestión, les vuelvo a insistir, no es un tema fácil, sobre todo para quien no tiene ninguna cercanía con la gestión o con la administración o con digamos, el llevar algún servicio clínico o un negocio o lo que, como ustedes quieran tomarlo. Sé que después de esta clase les van a surgir muchas dudas. Por favor, me escriben al foro que les voy a dejar a continuación de esta clase. No se desesperen porque material les voy a subir. Esta clase también va a quedar grabada, va a quedar guardada, digamos, en el canal de YouTube. La pueden descargar de ahí, si es que no se puede descargar de acá, ¿ya? Y lo importante es que traten de revisarla con calma, no se desesperen, vayan de a poco. Esta clase es súper larga, es bastante pesada, de hecho yo ya estoy como con la garganta seca, pero lo importante es que si tienen preguntas, si tienen algo que no les haya quedado claro, me lo hagan saber a través del foro que voy a dejar. Así que con estos chiquillos ya arrancamos el semestre y nos estaríamos viendo entonces en la otra
clase que viene, que ya sería para la próxima semana. Acuérdense que esta semana es relativamente corta, tenemos un feriado, ¿no es cierto?, el viernes, es Viernes Santo, ¿ya? Así que lo más probable es que les suba con el correr de la semana en las clases que siguen para adelante, ¿ya? Pero no los quiero llenar de materia porque si no se van a desesperar de ver todo ahí y no es la idea. Así que nos vemos por ahora en la próxima clase que no sé cuándo la voy a subir. Así que nos vemos. Chao chicos.